Superman 2025 es sin duda la película que todo el mundo quería ver. Seas un fanático del personaje y de la empresa como yo, que estuvo siguiendo noticia tras noticia todos los días esperando de una manera gigante esta cinta, seas un hater de la misma, como Mono que estuvo escribiendo todo el tiempo mierda de la misma, tremenda referencia ahí si es que ya viste Superman, o simplemente una persona común y corriente, que apenas si entendió que Henry Cavill ya no es Superman. Y después de años, el mundo se ha llenado de Superman. Hamburguesas, helados, figuras y lo más importante, el cine tiene al hombre del mañana una vez más en cartelera, algo que no pasaba desde hace 12 años. Y ahora que he podido verla varias veces, es cuando yo quiero hacerte mi reseña, sin tapujos. Yo sé que hice una encuesta preguntando cómo querían la reseña, y aunque ganó mitad sin spoilers y mitad con, decidí que pasara el fin de semana para hablar de ella sin fronteras, con todos los spoilers del mundo. Y ahora ha llegado el momento de darle fin a Superman en el canal y hablar de si la película cumplió o no lo esperado. Y esto es Berenjena Films. Hey buddy, eyes up here. Superman 2025 para nada es una película perfecta, y esto definitivamente es culpa de James Gunn, quien, como todos ustedes saben, es un director al cual yo personalmente admiro muchísimo, pero también, como creo que tiene sus aciertos bien remarcados, también muchas veces sus errores también. Y aquí, debo de decir que solo una cosa no me fascinó del todo, y eso es el humor dentro de la película. En su mayoría me parece acertado, menos en distintivos momentos. Por ejemplo, después de la batalla final, Lex y Superman están teniendo el mejor momento de toda la película, y es interrumpido ya que Krypto decide trapear el piso con el villano, y personalmente me recordó mucho a esta escena. ¡A intimidar una bestia! Otro momento es uno que aparece en el tráiler y del que mucha gente se quejó, que sí está en la película y me parece que simplemente no encaja. Es un momento entre Terrific y Superman, y aunque particularmente, como ustedes lo saben, yo soy muy favorista del humor de James Gunn, me parece un escritor que incluso tiene pensamientos a como yo los tendría, y soy amante incluso de cosas como Peacemaker. Aquí nunca llegué a encajar del todo con escenas en específico como esas, pero quitando todo eso, debo de decir que Superman lo logró. Así como James Gunn en su momento salvó a The Suicide Squad, pasando de críticas como esta a críticas como esta con su versión, ahora pasamos de críticas como estas, una vez más con el ingenio de Gunn, a críticas como estas. Y es que sí, Superman no es una película perfecta. Por ejemplo, tenemos muy poco o casi nada del Daily Planet, pero lo poco que tenemos lo representa mucho mejor que otras versiones. Y es que en pequeños diálogos James Gunn acierta y demuestra que entiende a los personajes y entiende lo divertido que es jugar con las personalidades de cada uno. Por ejemplo, desde Cat Grant hasta Lombard brillan en pequeñas escenas de apenas un par de segundos, y lo mejor de la película son sus actores. Empecemos por Rachel Brosnahan, quien interpreta de una manera perfecta a Lois Lane, la reportera intrépida que raramente necesita ser rescatada, y quien, si nos ponemos a pensar, es ella quien con la ayuda de Jimmy Olsen logra descifrar el conflicto de la película. Y habrá casos donde algunas personas digan: ¿qué es esa mamada de que Lois esté en la escena de acción? ¿Ella qué hace ahí si no tiene poderes? Pero el hecho es que muestra ser una versión fuerte, con coraje y valentía, y con una personalidad rasposa, al contrario que Superman, que tiene una personalidad más suave. Te hace ver por qué, a pesar de no ser la pareja perfecta, lo mejor de esta historia son estos dos. Y hablando de Superman, David Corenswet nació para el personaje. Se siente como si después de muchos intentos, al fin hubiera un heredero espiritual de la versión de Christopher Reeves. No, al contrario de esas películas donde Superman no tenía errores y se mostraba como un ser perfecto, pero tampoco estamos en una versión tipo a lo Henry Cavill, una versión endiosada que era el salvador de la tierra, intentando controlar sus emociones desmedidamente y dejándose llevar por el mal del mundo. Aquí, en David, encontramos una versión mucho más real, alguien que al puro estilo de Superman intenta hacer lo correcto, que solo intenta ser bueno a pesar de sus errores, pero que a veces grita, se enoja o no piensa, pero nunca al nivel de rebajarse la raza humana. Él solo quiere ser uno más de nosotros, pero al mismo tiempo inspirar a hacer algo mejor. Hay una escena, por ejemplo, donde hasta se da el tiempo de salvar a una ardilla,
Y eso es algo precioso, que al fin entendieron. Él solo quiere ser bueno y esperanzador. Y por último hablemos del Lex Luthor. Al fin tenemos un villano que es y luce como uno. Durante años, muchas veces las historias pecan del síndrome de Maléfica, donde siempre se tiene que justificar la maldad de alguien, donde en su pasado sufrió algo que lo hizo ser así, o su motivación es ayudar, pero tal vez no por los medios adecuados. Pero ahora, el único propósito es el odio y la envidia que éste siente por Superman. A él no le importa el dinero, ni el poder, ni la gente. Le importa terminar con Superman, y la interpretación que nos da Nicholas Hoult es intimidante, pero también carismática en todos los sentidos. Y así como Peter Safran lo dijo, este es un nuevo Lex Luthor para una nueva generación, y no solo para esta película. Y salí fascinado de este Lex. Visualmente, a pesar de todo lo que se ha dicho, me parece estupenda. Sí hay algún efecto especial tal vez no tan bien logrado, pero en general me parece precioso cómo se ve. Y no voy a mentir, sin importar el momento, en cada vuelo de Superman se me saltaron los ojos y se me llenaron de lágrimas, de tan solo pensar en que por fin podía ver de nuevo a uno de mis héroes favoritos volar. Y sobre todo, fui a una sala macro de más de 200 personas y prácticamente la sala estaba llena, y jamás imaginé que una sala de DC pudiera estar así de repleta, con personas riendo, llorando y reaccionando a Superman. Y ahí fue donde verdaderamente sentí que mi marca favorita, DC, por fin tenía una nueva oportunidad de brillar. Si hablamos de los 4 superhéroes secundarios, tengo que decir que el que más me gustó sorprendentemente, porque fui el primero en quejarme de él, fue Guy Gardner. Se robó el show, y aunque sí, es un pesado y tiene un corte ridículo, sus poderes, su personalidad, la forma en la que los usa, simplemente hacen que yo quiera ver más linternas en este universo. El segundo que más me encantó fue Mr. Terrific, una interpretación seria, inteligente y fría del personaje, como tiene que ser. Uno que estoy seguro que seguiremos viendo mucho tiempo, y que al puro estilo de James Gunn, tal vez si en una de esas hasta recibe una serie en solitario en el futuro. Mientras que los personajes que creo que menos brillan son por un lado Metamorfo, que aunque sí empatizas con él porque ves incluso un poco de la historia de su hijo y demás, pues realmente creo que no tiene tanto tiempo como Terrific o Guy Gardner para brillar, y la que menos brilla en mi parecer es Hawker. Pero ¿saben qué? Incluso no me molesta, no es algo que yo diga, pudieron haber hecho más, porque creo que hay tiempo y habrá tiempo de ver a todos y cada uno de estos, no solo estos 4, sino de todo el universo, brillar. Y pasando a hablar de los villanos, Ultraman durante mucho tiempo fue un misterio, pero resultó siendo solo un clon de nuestro héroe, que a ver, por un lado está bien, y entiendo que se necesitara un villano que le hiciera frente a frente físicamente a Superman, pero realmente lo que no me agrada es que sea como esta versión de Bizarro tonta, donde tenemos a alguien hueco que tan solo sigue órdenes, en vez de una versión de Bizarro más inteligente, en la cual pudieran profundizar un poco más. Creo yo personalmente que no me hubiera gastado esa carta del clon de Superman hasta más adelante en el universo. Y algo que creo que va a dividir a muchos fans, y entiendo por qué, es que James Gunn cambió en su totalidad a los padres de Superman en Krypton, dejando en claro que ellos no mandaron a su hijo a la Tierra para ser un símbolo de esperanza como en otras versiones, sino que lo mandaron con el propósito de conquistar a la raza humana y poblarla de la raza Krypton, donde, en un principio, no sabía si esta decisión me gustaba, pero ahora, habiéndola visto varias veces, debo de decir que me encanta. Creo que les da un peso mucho mayor a que Superman decida seguir siendo bueno a pesar de descubrir su verdadero origen, y también le da un peso mucho más importante a los padres del mismo pero en la Tierra. En lo que en los cómics se refiere, sí hay una historia donde por ejemplo Jor-El, el padre kryptoniano, es malo, ya que el Dr. Manhattan lo ayuda a sobrevivir a la muerte en Krypton. Este es llevado a la Tierra y al ver todas aquellas cosas atroces que ha hecho la humanidad, este se vuelve malo a tal punto que llega a pelear con su propio hijo. No sé si suceda algo así en las películas, pero tal vez todo esto no sea respondido en la película de Supergirl que llega el próximo año. Porque sí, Supergirl tiene una pequeña aparición en la cinta, que aunque breve,
nos demuestra la gran diferencia entre ella y Superman, al mostrarla borracha, ya que recordemos que la cinta se basará en el cómic de Woman of Tomorrow, donde nos muestran que como Superman tuvo la suerte de caer en la Tierra y de encontrar una familia amorosa, Supergirl no tuvo esa suerte, ya que Kara duró años en el espacio viendo muerte y destrucción a su alrededor, además de recordar la muerte de sus padres y de su planeta, lo cual hace que el hype por Supergirl y su película solo suba. Pero algo que quiero comentar es que hay algo muy raro en Superman, y es que pareciera que James Gunn era el hombre que estaba destinado a hacerla. Esta película no se limita a la fantasía, a los colores, ni siquiera a lo irreal, conceptos que en los cómics siempre han marcado a Superman. Vamos, tenemos a Krypto y hace años el concepto de un perro volador hubiera sido impensable, pero creo que todos esos conceptos pueden ser llevados a la gran pantalla porque James Gunn preparó al mundo para verlos. El hombre que hizo una trilogía con un mapache que habla fue aquel que abrió las puertas a que la gente se acostumbrara a ver animales haciendo cosas grandiosas en las películas de superhéroes. Ese mismo hombre es aquel que ni los conceptos más absurdos y tontos que se vean le da miedo llevarlos a cabo, así tu personaje tenga una tapa de inodoro en su cabeza, y eso me encanta. Esta película se siente como abrir un cómic y leerlo por primera vez, personajes existiendo ya, un montón de cosas pasando, y aún así no necesitas mucha más explicación más que disfrutar lo que está sucediendo. Porque el universo DC no está entrando en nuestras vidas, el universo DC ya existe, ya vive, y aunque con pocas piezas de momento, lo que suceda aquí tiene repercusión en personajes que ya conoces. Vemos la postura de Rick Flag, a quien pudimos ver en Creator Commandos, incluso aparece el jodido Peacemaker, haciendo eco sobre la figura de Superman. Y más allá de eso, vemos el Salón de la Justicia, donde atrás podemos ver un mural pintado donde vemos a la que posiblemente es la JSA, el primer grupo de héroes que existió dentro de DC, con personajes que amamos y me encantan como Wildcat, Jake Garrick o Doctor Fate, porque como lo ha explicado James Gunn, los metahumanos llevan existiendo más de 300 años en este mundo. Y esta película de Superman fue el gran primer paso que me hizo llorar de la emoción, reír, gritar, y aunque no es perfecta, sí pienso que es la película que necesitábamos, un comienzo emocionante y muy rico para esta nueva etapa de la empresa azul, una donde esperemos podamos disfrutar todos juntos de ella, sabiendo que lo que tenemos ya es fantástico, a pesar de solo llevar una serie y una película, pero que el futuro pinta incluso para ser mejor. Gracias James Gunn y Peter Safran por mostrarnos que siempre puede haber un futuro mejor a pesar de los momentos más oscuros. Y esperemos que esto solo sea el inicio de una generación entera creciendo con esta compañía. Y de momento quiero decir que no le pondré una calificación a Superman, porque la experiencia que me ofreció como creador, fanático, amante y apasionado de todo esto fue invaluable. Pero lo único que diré es que espero que en este julio todos podamos mirar hacia arriba junto con este personaje. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. Chao.